Buenos días. ¿Le costó mucho llegar a la institución? No, ¿No? Qué bueno. ¿El tráfico, el clima? un poco frío. Frío, ¿verdad? Sí. No por nada necesitamos chamarras. Claro que sí. Bueno, estamos aquí para hacer un par de preguntas respecto a su pequeño. Preguntas de datos generales, sueño, conducta, cosas que nos van a servir para mejorar el aprendizaje, conocer un poco más sobre la, cómo eh, tratar con su hijo, eh, adecuaciones, cosas así. ¿De acuerdo? Comenzamos con el nombre del niño. Rigo Jaciel Figueroa Campos. Ok, de acuerdo. Continúa. ¿Cuál es la fecha de nacimiento del pequeño? 30 de mayo del 2016. Nombre del padre. Rigoberto Figueroa Martínez. Edad. 34 años. Centro de trabajo. Obrero. Teléfono. Mm, Grado escolar. Tercer grado de preescolar. Domicilio. Es Avenida Unión, sin número, Colonia Centro, Atención. Ahora datos de usted. Nombre de la madre. Guadalupe Campos Hernández. Edad. 34 años. Centro de trabajo. Estilista. Grado escolar. Carrera técnica. Domicilio es el mismo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre su historial de embarazo. Pequeño. Es el lugar que ocupa el niño es Primer lugar. antes del niño tuvo algún aborto clínico o espontáneo. No, ninguno. ¿A qué edad quedó embarazada? A los 38. A los 28. ¿Usted deseaba tener? Sí. ¿Prefería niño o niña? Lo que fuera. ¿A qué tiempo le detectaron el embarazo? Al mes y medio. ¿Asistió a consultas médicas? Sí. ¿Alguna red especializada o solo para seguir el embarazo? Solo para seguir el embarazo. ¿Tuvo algún problema durante el embarazo? Sí, tuve problemas de garganta y fue principio de preñarse. Rubeola, varicela, No. infección de los riñones, gripa, anemia, No, nada de eso. vómitos, mareos. Tampoco. ¿Sufrió caídas durante el embarazo? No. ¿Sufrió alguna amenaza de parto prematuro o aborto? No.
¿Usted y su esposo padecían alguna enfermedad antes del embarazo? No, bueno, ¿Cómo se alimentaba durante el embarazo? pues las comidas normales, frutas, vitaminas, ¿Pescado? no, casi no, de hecho no lo consumo. ¿Carnes rojas? Sí, eso ¿Carne de pollo? sí también. Sobre algunos hábitos que usted tenga, tomar tazas de café. Sí, ¿Cuántas? Dos. Dos. ¿En la mañana y en la noche? Ajá, en la mañana y en la noche. ¿Cigarro? No, ¿Alguna droga o algo que haya ninguna. consumido? ¿Su pareja consumía, no sé, tabaco, drogas, algo? No, solo cerveza. ¿Su consumo de cerveza era seguido o...? Casi cada 8 días. De acuerdo. Pasemos con la cuestión del parto. ¿A los cuántos meses se le presentó el parto? A las 38 semanas. Ok. ¿Qué tipo de parto tuvo usted? Cesárea. ¿Recibió alguna preparación física o psicológica para esto? No. ¿Tuvo algún problema en el parto y si fue así lo podría describir? Lo de la presión arterial. Hipertensión. Hipertensión. ¿A causa de esto fue atendida por algún médico? Tuve que ir al hospital. Ok. Ya la atendieron. ¿Fue atendida con anticipación y con qué tipo de anestesia fue? Con terapia. Con ra- Con- ¿Aproximadamente qué tiempo duró el parto? Am, 1 hora. Una hora. El pequeño venía con alguna cuestión como con placenta o algún problema con el cordón. No, ninguno. No tuvo ningún problema. El parto fue inducido. ¿Se puede decir que sí? Ok. Durante este parto se utilizaron instrumentos, por Sí. ejemplo forceps Eh, o algún otro. no, ninguno. No. Ok. Posterior al parto, ¿cómo se encontró su estado de salud? Normal. Normal. Después del parto, De acuerdo. Ahora vamos con el nacimiento del bebé. ¿Qué posición tenía el niño al nacer? la posición que es hacia la cabecita hacia abajo, ya está acomodada para nacer. Cefálica. Cefálica. ¿El niño lloró al nacer? Sí.
¿El llanto fue natural, fue espontáneo o necesitó ser ayudado por el médico? Fue natural. Ok. ¿Qué color tenía al nacer? Mm, Morado, Su piel, azul. amarillito, rojito. pues sí, cuando lo sacaron rojito, porque yo creo que lo estuvieron agarrando mucho, fue que nació un poquito rojito. O Ujú. estaba rojito de su piel. De acuerdo. ¿Aproximadamente cuánto pesó al nacer? Pesó 2 kilos 400 gramos. Midió 45 centímetros. Ok. Pesó 2 kilos 400 400 gramos. gramos. Nació 11:15 de la mañana. 11, 15 de la mañana. Veo que estuvo muy al pendiente de eso. Al nacer, los doctores se lo entregaron enseguida. Sí, sí, fue luego de Durante los primeros 15 días, el color seguía bien, Sí, ¿sí? sí, todo estuvo bien. ¿Tenía alguna presencia de ictericia que fuera como amarillento? No, él no, Ok, no presentó ninguno de esos síntomas. de acuerdo. Durante estos primeros 15 días, ¿acudió a algún pediatra, algún médico A para los 8 revisarlo? días, a los 8 días de nacido, los llevé a pedir. Lo llevó porque le tocaba la Porque nos tocaba la consulta para chequeo. Ujú. Durante estos primeros 15 días, su sueño era tranquilo, era irritable, sueño ligero, sueño pesado. Era tranquilo su sueño, no duraba, aproximadamente cuántas horas ¿Cuántas? dormía. dormía de 3 a 4 horas para que ya le pudiera llevar su pecho, su lechita. Hablando sobre esto, sobre la lactancia, vamos a pasar a unas preguntas. ¿Qué tiempo fue alimentado con la leche materna? Hasta los 2 años y medio, que fue que él dejó de ser. Fue a causa propia, ¿no? Sí, él solito dejó de ser. Posteriormente, después de que dejó el pecho, ¿con qué lo alimentaba? Con leche, sopitas, frutitas, Leche leche en polvo, pastoril. Fórmula. 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 Ok. ¿Se acuerda de la marca? La Martena, Fórmula. Y sopas, ¿verdad? ajá, sopitas, puré. Durante lo que fue alimentado con la leche materna, ¿tenía buen reflejo de succión? Sí, ¿Tuvo algún problema al momento por ejemplo, cuando fue alimentado con la leche materna? ¿Algún problema del estómago? no, ninguno. ¿No? Ninguno. ¿Había que motivarlo para que se alimentara? No, Buscaba él el propio. buscaba solito. Ok. ¿En algún momento tomó biberón? No, no le gustó. Desde el primer día que nació le quisieron dar y no. De acuerdo. No. Cuando era chiquito, ¿chupaba o succionaba su dedo? Sí, Ok. sí, sí, le gustó.
¿Hasta cuándo dejó de hacerlo? Hasta el año se podría decir. De acuerdo. Vamos con un poco sobre su movimiento y el desarrollo psicomotor. Ah, ¿Cuándo empezó a agarrar objetos? a los 4 meses y medio. ¿Le extendía los brazos a personas desconocidas? No, ¿Cómo reaccionaba a nuevas personas? llorar. ¿Y ante la familia, ante personas más o menos Con los cercanas? que conocía sí se iba con ellos. Yo sí los reconocía. De acuerdo. ¿A qué edad empezó a sostener su propia cabeza? Su propia cabeza fue desde los 2 meses. Ok. Más o menos a qué edad se empezó a sentar por sí A solo. sentar solito a los 6 meses. ¿Sus primeros pasos cuándo fueron? Al año. ¿Comía él solo o necesitaba ser apoyado? Lo apoyábamos durante un año y lo estuvimos apoyando. Vamos ahora con la parte del lenguaje. ¿Cuándo pronunció sus primeras palabras? Las primeras palabras fue como a los 9 meses. ¿Balbuceó? Sí. Más o menos a qué edad balbuceó. Lo balbuceó a partir de los 4 meses, 3 meses, empezó a balbucear. De acuerdo. ¿Cuándo empezó a utilizar sus primeras frases? Por ejemplo, quiero agua, quiero leche. Eso fue al año 8 meses que ya empezó a entender, se le empezó a entender más sus palabras. Por ejemplo, ¿qué era lo que más solicitaba? Mamá, papá, agua, era lo que más quería, agua, leche, Casi las frases lo más que, típicas. ajá, no, es más, Necesarias. palabras más cortas y más necesarias. Ok. ¿Cuándo se hizo entender por las personas que lo rodeaban? ¿Cuándo empezaron a entender lo que necesitaban? Cuando ya tenía como 2 años fue que ya lo entendimos bien lo que nos pedía. Antes de los 2 años aproximadamente, era principalmente gesticulación, por ejemplo, Ajá, nos señalaba. señalaba lo que él pedía. Él nos señalaba o nos decía agua, agua, y ya él nos señalaba que era el agua, o taco, y nos señalaba las tortillas. De acuerdo. Actualmente las palabras que dice son bastante claras. Sí. Okay. Se sabe expresar bien. ¿Siempre habló sin dificultad? ¿Se le dio el habla, la comunicación? Sí, sí, se le dio muy fácil. ¿Utilizaba mímica? Por ejemplo, para referirse a algo, un vaso. Ajá, sí. ¿Sí?
¿Hasta qué edad Hasta, dejó de hacer la seña de, por ejemplo, agua? hasta los 2 años, como 2 años, 4 meses. Dejó de hacer así como que. Más o menos lo que comentábamos. Sí. Ok. A los 2 años, a pesar de que ya se le empezaban a escuchar se le empezaban a entender sus palabras, pero él aún así agarraba o me señalaba lo que quería, Obtener. lo que quería obtener. Ujú. De acuerdo. Actualmente, ¿cómo es que se comunica con ustedes? ¿Más verbal? Es más verbal. ¿Señas? Ok. Más verbal. En su totalidad o parcialmente, ¿le entienden al hablar? O sea, ¿sí es comprensible lo que dice? Sí, sí. ¿Completamente, más o Sí, menos? no, completamente, porque Ok. sí se sabe expresar bien. ¿Presentaba o presenta tropiezos o vacilaciones al hablar? No, no. ¿O alguna vez lo hizo? Sí, como que tartamudeaba. ¿Esto cuándo fue? Dudaba al decir sus palabras. Eso fue cuando tenía 3 años. Mayormente durante los primeros años, ¿con quién estaba? ¿Acompañado de quién? De sus abuelitos maternos. Y pues, ujú. ¿Estas personas estimulaban el lenguaje? Sí, ¿Cómo es que lo estimulaban? pues le enseñaban a decir las palabritas. Por ejemplo, si quería leche, le decían leche. Toda le pronunciaban la palabra. Ajá, silábicamente. También, por ejemplo, le mostraban algún objeto, si la leche, Sí, se la ponían sí, leche. ajá, sí, también le enseñaban esto es leche y le ponían su vasito de leche o la caja de leche. Ok. Vamos un poquito a la parte de las enfermedades. Ujú. ¿Padece catarros frecuentes, gripa? No es muy variable. De hecho, él es alérgico al cambio climático. Entonces, cuando cambian los climas, es cuando él empieza con el catarrito o la tos, estornudos. Pero así que sea una gripe como tal, no. ¿Padece de obstrucción nasal? No, ¿Respira mayormente por la boca? no respira más por la nariz. ¿Se le inflaman las amígdalas frecuentemente? No, ¿Algún problema de oído? hasta ahorita no. Ok. ¿Actualmente lleva algún tratamiento o ha tenido tratamientos médicos? No, Parece ser un niño muy, muy sano. sí. Sí. Ahora vamos un poco con la cuestión de los dientes. Ujú. ¿Cuándo fue que salieron los primeros dientes? Los primeros dientitos le salieron a los 5 meses. ¿En qué lugar de la boca o cuáles Los fueron? primeros fueron los dedos de enfrente.
Ok. ¿Estos dos dientes fueron sanos? Por ejemplo, algún problema, desviación. No, todos nacieron lo que fueron bien derechos. De acuerdo. Actualmente, ¿cómo es su mordida? ¿Hay algún problema? No. ¿Caries? Caries sí, Ok. pero no tienen ningún problema. ¿Continúo? Ok. Ahora vamos un poquito con la Lateralidad. del niño. ¿Con qué mano escribe el pequeño? Con la derecha. Para que empezara a escribir, ¿cómo fue su estimulación? ¿Le daban el lápiz? ¿Le dijeron cómo se agarraba? Se le explicó cómo se tenía que agarrar. ¿O con la cuchara, por ejemplo? No fue con el lápiz que se le empezó a dar y ya él empezó a querer rayonear las cosas. ¿Qué actividades hicieron para reforzar? La maestra utilizó mucho las bolitas, el que fuera haciendo bolitas y el papel crepé que lo hicieran igual en bolita para que sus deditos se les fueran aflojando y pudieran empezar a movilizar los deditos. ¿Siempre he escrito con la derecha? Sí. Ok, ahora vamos un poquito con las necesidades del niño. ¿A qué edad el niño le avisaba para hacer radio? Me empezó a avisar a los 2 años, 6 meses. Recibió 6 meses. Ajá. ¿Recibió ayuda antes? Sí. ¿Cómo lo entrenaban por hacer? Le quitábamos el pañalito y lo sentábamos en su bacinita para que ahí pudiera aprender a hacer el baño. ¿A qué edad dejó de orinarse en la cara por la noche? A los 3 años, 2 meses. Ok, ahorita vamos por la autonomía del niño. ¿A qué edad había comenzado a comer solo? A comer solo empezó a los 2 años, 8 meses. ¿Sabe ponerse y amarrarse los zapatos? No. Para esto entonces se ponen los zapatitos o se los sigue poniendo usted? Se los pone él y yo se los amarro. Y también usa zapato de velcro para que no se vistan de amarrar el zapato. ¿Sabe vestirse solo? Sí. ¿Qué es lo que prefiere ponerse? Prefiere ponerse el pantaloncito, la playerita, el suéter. Los calcetines no los ¿Sabe abotonarse? Sí. ¿Quién favorece el desarrollo individual? O sea, en este caso, por ejemplo, La ¿quién lo y la doy. ¿Cómo reacciona ante sus órdenes? A veces con rebeldía. ¿Qué es lo que hace? No me obedece o no me hace caso, me ignora. ¿Hace berrinches? ¿Llora?
No, solo lo mismo. ¿Cómo se desenvuelven los las órdenes mandatos que le da, por ejemplo, levanta esto, recoge tu juguete? A veces me pone peros o empieza a hacer berrinche. En este tipo de berrinches, si llora o patalea, grita. Manotea y sí patalea. ¿Qué hace cuando lo agrede? Cuando lo agrede, Por ejemplo, te vas a pegar una nalgada, ¿cómo reacciona ante eso? se enoja. Luego me dice, mamá, eso no lo tienes que hacer. ¿Conoce el peligro? ¿Conoce el valor del dinero? No. ¿Qué es lo que Comprender que a veces tenemos el dinero y a veces no. O sea, a veces se le puede comprar y a veces no. Eso es lo que se le dificulta el comprender. Ok, ahorita vamos con los antecedentes patológicos personales. ¿Aquí el niño ha tenido alguna vez fiebre muy alta? No. Ok. ¿Convulsiones? ¿Alguna vez ha estado hospitalizado? No. ¿Malformaciones? ¿Pie plano? ¿Catarros frecuentes? Solo por favor. ¿Parásitos? Sí. ¿A qué edad y su tratamiento? Tengo a los 4 años y el tratamiento que nos dan en la clínica. ¿Diarreas? Sí. ¿Son muy frecuentes? No muy frecuente. En este caso, ¿ha estado deshidratado alguna vez por la misma? Sí. ¿Ha necesitado que le pongan suero o que beba suero? Beber suero, sí. ¿Ha estado grave por esta cuestión? No. ¿Sordo? ¿En su familia hay alguien? No. ¿Paralíticos? Igual en la familia. No. ¿Cardíacos, asmáticos, hipertensos? Hipertenso. ¿Migraña, cefalia? No. ¿Enuresis en algún hermano? Bueno, es el primero ahorita tiene. ¿Familiares casados entre sí? No. ¿Gemelos? Sí. Por parte de mi abuelita. ¿Personas con dificultades para el lenguaje? Sí, mi sobrino. ¿Dificultades para aprender? No. ¿Alguien que haya dejado de ir a la escuela por esta razón? ¿Alcoholismo? No. Ok, ahora vamos a hablar sobre la escolaridad del pequeño. ¿Asistió a la guardería? No. ¿Qué opinión le han dado las maestras, educadoras sobre sí? Que va aprendiendo conforme se le está enseñando. Y aprende rápido.
¿A qué edad comenzó a ir a la escuela? a los 3 años. ¿Cómo fue su adaptación? Al principio lloró, hizo berrinches. Y fue alegría. Él estaba feliz de ir a la escuela. ¿Cómo es su conducta dentro y fuera del aula? La maestra le ha comentado. Dentro muy tranquilo. Y fuera, igual tranquilo, pero sí como que le gusta más estar jugando. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros? Es muy tímido. ¿Ha tenido que repetir algún grado? No, Mencionaba que no tiene problemas con el aprendizaje, ¿verdad? no. ¿Qué actividad se le dificulta más y cuál es la que más prefiere? Actividad no le gusta escribir. ¿Representa algún problema con la escritura? No, solo es flojito para escribir. No le gusta escribir tanto ni lo que es colorear. Le gusta mucho como que armar las cosas, por ejemplo rompecabezas, hacer figuritas con plastilina. Le gusta más lo moldeable que lo colorear, lo pintar. Es científico. O sea, todo eso, le gusta más, le llama más la atención Estar hacer así. figuras, jugar con la plastilina, a los rompecabezas, por ejemplo, cosas que se tienen que armar con los cubitos, Bloques. ajá, con bloques. ¿Ha tenido algún cambio de maestro en la escuela? No, ¿Cómo ha sido la maestra con él? bueno, solo ha sido el cambio de grados. Ah, Ajá. Lo veo que se acopla muy bien con sus maestros. ¿asiste todos los días a la escuela? Sí, ¿Alguna vez ha notado que la maestra falte? no. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la maestra? Es muy bueno. ¿Y la escuela? Igual. En caso, bueno, ante estas situaciones de que no le gusta escribir o no le gusta colorear, ¿qué es lo que hace la maestra? ¿Le han comentado algo? Sí, la maestra nos ha comentado que el grupo que tiene es muy competitivo entre sí. Entonces ella, su estrategia es, por ejemplo, si ponerlos en equipo y el equipo que termine primero una actividad, de recompensa se le hace ir al área de juegos, se les da un sticker, una estrellita. Esa es la motivación que la maestra les da para que ellos se apuren y realicen su tarea. ¿Le pone tareas extra? Sí. ¿Cómo qué tipo? Este, por ejemplo, el otro día nos dio como el de serpientes y escaleras, el de dados igual, nos ha puesto más que nada como juego, pero para que se aprendan los números. ¿En dónde hace la tarea en línea? En casa. Pero tiene un lugar destinado especialmente. Sí, en el cuarto o en la cocina. A mí me gusta más en la cocina.
No sé por qué. ¿Quién lo ayuda a hacer su tarea? La mamá. ¿El niño cuida de sus materiales? Gomas, apuntadas. Sí, ¿Asiste a reuniones usted cuando era asiste? sí. Bueno, ahorita vamos con el entorno familiar. Aquí pues son las relaciones con todos los que viven en su casa y pues con usted. ¿Cómo es la relación con la madre? Con usted. Pues nos llevamos bien. ¿Obedece lo que usted le ordena? A veces. ¿Ha notado algún cambio de comportamiento cuando usted está ausente? Sí. ¿Qué es lo que le han comentado? Que andan buscando mucho o nada más se pone a ver la tele, se va a jugar, pero con la misma regresa a preguntar por mí. Está como que muy al pendiente de que si ya llegó mi mamá, ya llegó mi mamá. Si no, pues se va a jugar otro ratito, pero regresa otra vez a preguntar por mí. ¿Hace lo mismo con el padre? Casi ¿Convive mucho con su padre? no. Cuestiones... Por el trabajo, como trabaja lejos, no pueden convivir tanto con él. Cuando él sí está, ¿cómo es su comportamiento con él? Juega un rato con él, pero después se va mejor con sus primitos. Abuelos, con los abuelos. Los quiero mucho. Creo que entre los abuelos y la mamá se iría con los abuelos. ¿Qué es lo que hace que, bueno, qué es lo que hace que usted piense eso? Porque lo consiente mucho y es lo que a él le agrada. ¿Quién más vive aquí en su casa? Mi hermano ¿Cómo es su relación con su tío? lo quiere igual. Pregunta mucho por él. Cuando no está lo busca mucho. Pregunta si ya va a regresar o si va a tardar mucho. O sea, está muy apegado a su relación. Sí, está muy apegado. Siento que a su tío lo ve como su papá, como el reemplazo de papá. Él ha estado más presente, me Sí. imagino. Había mencionado a sus primos. ¿Cómo es la convivencia con sus primos? Como todo niño, están jugando bien, al ratito hay una inconformidad, se enojan y al ratito otra vez ya están jugando bien. ¿Alguien más que viva en su casa? No, Había comentado que a sus abuelos los quiere mucho. En este caso, ¿obedece más a sus abuelos que a usted? sí. ¿El niño ha tenido mascotas? Sí, ¿Qué mascotas? un perro. No, ¿Han muerto alguno de sus mascotas?
Sí, un pez. ¿Cambió algo en su actitud de niño? No. No, porque tenía más. ¿Han cambiado de casa? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Ante esto el niño se portó distinto? Estaba como que un poco triste. ¿Cuánto tiempo estuvo más o menos así? Como 15 o 20 veces. ¿Hace cuánto fue el cambio de hija? Hace 3 años. Ok. ¿Cómo es la colonia donde usted habita? Tranquilo. ¿Qué relaciones mantiene con sus vecinos? Una relación tranquila y buena. ¿Algún aspecto que ve aquí de su colonia que influya al desarrollo del pequeño? Más que nada, como estamos cerca de la carretera, se puede decir, los carros transitan un poquito más. ¿El niño tiene hermanos? Uno. ¿Qué edad tiene la niña? La niña tiene 3 meses. ¿Cómo es su relación con su hermano? La que ¿La ayuda, por ejemplo, a cambiar pañales? me ayuda a cuidarla. Luego está en la carriola y la quiere mecer. Oye que está llorando y quiere ir a cuidarla. Es atento con su hermanita. ¿Cambió su conducta al hacerla pequeña? Un poco. ¿Se volvió más rebelde? Sí. ¿Han hablado con él respecto a Sí. eso? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Si ha habido cambios? Sí, porque él lo que comentaba era que pensaba que ya no lo íbamos a querer. Entonces yo le comento y le digo que lo vamos a seguir queriendo a pesar de que tiene su hermanita, los dos lo vamos a querer por igual. Y ya es como él se conforma o se reconforta en cuestión de que ya se siente seguro de que lo amamos también a él. ¿Cuál es su peso actual del pequeño? Guarda la batería. 19 kilos. ¿Se ha caído y ha sufrido algún golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento? No. Bueno, pero sí se ha caído, sí se ha pegado. Sí, se ha caído, se ha pegado, sí. Pero que pierda el conocimiento, no. De acuerdo. Ahora vamos a pasar con la parte de su sueño. Su sueño actualmente es tranquilo, intranquilo. Intranquilo. Ok, es variable. Ajá. ¿Por qué o qué presenta como miedo, llanto, por pesadillas, algún temor? Pesadillas. Pesadillas. ¿Le ha contado alguna ¿Sobre vez qué? ese tipo? Sobre monstruos que luego ve en las sombras, o porque vio alguna caricatura que tenía monstruos y se congestiona el solito y empieza a platicar así que hay monstruos o que vio a algún fantasma. De acuerdo. Y por eso empieza luego a llorar. ¿Padece de insomnio? No.
De solo acuerdo. por la cuestión de que luego se despierta llorando, pero me cuenta y ya se duerme. Ok, recupera el sueño. ¿Con quién duerme él? Con la mamá. Ok. ¿Él tiene cuarto propio o comparte cuarto Comparte cuarto. con su hermana? Se podría decir con la mamá y la hermana. Ok. De acuerdo. Ahora vamos a pasar con la conducta de pequeño. ¿Cómo es él dentro del hogar? Mm, Tranquilo. ¿Es rebelde? A veces un poco rebelde en cuestión de que no quiere ayudarnos con algunas tareas que le ponemos en casa. ¿Algo más? Tranquilo, rebelde. Es tranquilo, rebelde, a veces es, ¿cómo le podría decir? ¿Es tímido dentro del hogar? No, es muy chistoso, Ok. porque luego cualquier cosita y ya nos está haciendo reír. Ay, se podría decir un poquito chantajista. ¿Chantajista? ¿Sus chantajes son para quiénes específicamente? Para la mamá. ¿Con el fin de obtener algo? De obtener, por ejemplo, un chocolate, el celular, un juguete. De acuerdo. Cuando juega, por ejemplo, con sus primos o con compañeros, ¿cómo es durante sus juegos? A veces un poquito brusco. ¿Es violento? ¿Es...? Violento no, podría decir que un poco pesado para jugar. ¿Sus juegos tienen hasta cierto punto como algún sentido, por ejemplo, de personalizar a alguien? Pero eso sí no le gusta perder cuando juega fútbol. Ah, ok. Casi por lo regular siempre tiene que ganar. Por ejemplo, si juego yo con el gato, lo que es el juego del gato, no le gusta perder, casi siempre le gusta estar ganando. De acuerdo. Cuando pierde luego así como que se pone triste, pero le explicamos que pues tiene que saber perder. De acuerdo. La relación con por ejemplo, con los primos y con sus compañeros a la hora de jugar es buena. Sí, Cuando juega es como más tranquilo o muy... es como más imperativo. Ok. Más si es un juego que le gusta, es así como que quiere seguir y seguir jugando. Es hiperactivo, sobre todo en juegos que le gustan. Ok. ¿Tiene amigos? Sí, Es de relacionarse mucho, de tener muchos mm, amigos. de tener muchos amigos no, es como que tiene sus amigos contaditos. ¿Sabe cuántos amigos son?
Él me comenta de 3. Varones. Solo una mujer y 2 hombres. ¿Son mayores o menores o Son de de la la edad? misma edad. ¿Él cómo es con sus amigos? Lo veo que es como muy tranquilo, a veces con las niñas, por ejemplo, muy amable. En ocasiones prefiere primero darle lugar a sus amigos que a él. Ok. Si molestan a uno de sus amiguitos, es como que muy defensivo de que este le hizo esto y a mi amigo y no le debió haber hecho eso. Se preocupa mucho por sus amigos. ¿Cómo es él en los juegos? Tranquilo. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Es participativo, más reservado? Es reservado. Es muy penosito para... Por ejemplo, si la maestra les pregunta algo, él lo sabe, pero le da pena contestar. Ah, O duda de él mismo. De que si está bien o está mal. ¿Él llega a comprender las reglas de los juegos? Sí, se los explicamos. Cuando juega o cuando va a conocer algún nuevo juego, ¿necesita amigos o alguna persona que lo oriente para jugar? Sí, sí necesita orientación. Nos decía que pues a veces le cuesta perder. Sí. ¿Qué es lo que hace o cómo se comporta cuando no logra Se ganar? molesta. Se molesta, empieza a morderse sus deditos en cuestión de que está molesto. ¿Golpea o algo así? Sí, a veces sí golpea así como que en la mesa o en su piernita. ¿Él qué juegos prefiere? Me llama mucho la atención los de destreza, rompecabezas, juegos de mar. Juegos, por ejemplo, que requieran motricidad o correr. Sí, al aire libre. Ah, Sí, también le gusta lo que es el fútbol. Cuando sucede algo, digamos, serio o más contundente, ¿se le ajusta a la verdad? ¿Se le dice la verdad? Sí, sí, preferimos decirle la verdad. ¿Cómo reacciona él ante esta? Si es algo delicado, se entristece. ¿Se molesta o se muestra más reservado?
Sí, a veces sí se pone un poquito reservado. ¿Se aísla de los demás? No, no, no. Prefiere tener compañía. Ok. ¿Dónde es que pasa más tiempo? ¿En la calle o en la casa? A veces en el patio, que está jugando. Se podría decir que medio día en la casa y medio día en el patio. ¿El patio propio de la casa